Buenos días, niños. Es una alegría nuevamente estar con ustedes en el curso de personal social. Anteriormente hablamos del tema de lo que es el Estado. Hoy vamos a ver los poderes del Estado. Bien, ¿qué son los poderes del Estado? Bueno, para recordar, son los que representan a nuestra nación. Estos poderes del Estado están separados y son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hoy veremos qué función y quiénes son los que representan a cada uno de estos poderes. Bueno, estos poderes tienen una particularidad. Cada uno de ellos es autónomo e independiente. Quiere decir que tienen decisión propia sobre la función que desempeñan dentro del Estado. Bien, hablaremos del primer poder, que es el poder ejecutivo. Entonces preguntamos, ¿y qué es el poder ejecutivo? Bien, el poder ejecutivo es una organización del gobierno nacional, puesta aquí al servicio de los intereses de toda la nación. Recordemos que nación somos todos y que ejerce la función de gobierno ¿dónde? En el país. Entonces, estamos hablando de una función muy importante y recordemos que está a servicio e interés de la nación. Continuamos entonces, que el Poder Ejecutivo, ¿por quién estará encabezado? El Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente. En nuestro caso, nuestro presidente es el señor Martín Vizcarra. Muy bien, entonces el señor presidente encabeza este poder ejecutivo. A la vez, su función es que desarrolla el puesto de jefe de Estado. Entonces, ¿qué cosa más hace este presidente? Bueno, pues simboliza y representa los intereses permanentes del país. Él, con su investidura, nos representa a cada uno de los ciudadanos y los habitantes de nuestro país. Quiere decir que si él tomara decisiones negativas, podrían afectarnos a cada uno de los ciudadanos. Muy bien, entonces, a su vez, este jefe de Estado es jefe del gobierno. Es entonces el que dirige políticamente y gubernamentalmente, respaldado por quién? Por todos los que hemos votado en un momento, es decir, por la mayoría político electo de muy bien. Entonces seguiremos hablando del poder ejecutivo y diremos que también el presidente de la República obtiene las funciones y atribuciones que están establecidas en dónde. Una vez hablamos que había un documento muy importante en el país y este documento es la Constitución y en la ley. El mandato del presidente establece la ley que es 5 años y ese presidente no puede presentarse a ser reelegido inmediatamente porque así lo determina la ley y la Constitución. Quiere decir, termina su periodo de 5 años de gobierno, entonces no puede ser elegido. Si quisiera volverse a presentar, tendría que pasar un periodo de 5 años, ¿no? Para poder ser elegido nuevamente. De lo contrario, no podría ser elegido, ¿no? Entonces, el presidente solamente puede gobernar en nuestro país durante 5 años, porque anteriormente se dio un hecho muy particular. El presidente terminaba su periodo y podía ser reelegido, lo que hizo que se creara un gobierno que no era en su totalidad democrático. Muy bien. Entonces, recordemos que para ser democrático tiene que ser
elegido el presidente por el pueblo. Entonces, ¿dónde habita el presidente? O, mejor dicho, una vez que alguien es elegido presidente, ¿sigue viviendo en su casa? Bueno, en algunos casos se da, pero el el edificio representante del Poder Ejecutivo es el Palacio de Gobierno. Ustedes saben que está ubicado en la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Entonces, el Palacio de Gobierno del Perú también es conocido como la Casa de Pizarro. Con estos dos nombres es conocido el Palacio de Gobierno y la Casa de Pizarro. También le dice la Casa de Gobierno del Perú. Recuerden que está ubicada en la Plaza de Armas. Bien, entonces, este lugar es la principal sede del Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces, es, como dijimos en un inicio, la residencia, es decir, la casa, ¿no? Por el tiempo de los 5 años que va a permanecer en el gobierno, entonces el presidente residirá en este lugar. Entonces, diremos que el Palacio de Gobierno sería la casa del presidente de la República del Perú. Bueno, pues entonces ya terminamos de hablar, ¿no? Este poder ejecutivo está conformado también por el Consejo de Ministros, ¿no? ¿Y qué hace el Consejo de Ministros? Ah, muy bien, como dijimos, pertenece al Poder Ejecutivo. Este Consejo de Ministros realiza la dirección y la gestión de los servicios públicos por medio de cada titular de los ministerios. ¿Y quiénes están encargados de los ministerios? Los ministros. Entonces, los ministros son aquellos que eh, están involucrados en los asuntos que compete a cada cartera a su cargo. Se denomina cartera a cada ministerio. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, cada uno de estos ministros cumple con la función de ejecutar, ¿no? Las actividades que sean para mejorar la situación del país en sus diferentes cargos o carteras. Muy bien. Este Consejo de Ministros está conformado ¿por quién? Por ministros y ministras. A la actualidad, tanto hay ministros varones como hay ministras mujeres. Estos han sido nombrados ¿por quién? Ah, son puestos de confianza. Estos lo nombra ¿quién? Lo nombra el presidente de la República. ¿Quién lo decreta que los nombre el presidente de la República? Ah, lo decreta la Constitución Política del Perú. Quienes no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa. Entonces, ¿qué dice? Aquel que acepte ser ministro o ministra no puede hacer otra cosa que utilizar su trabajo solamente en la cartera a cargo que sea. Vamos a suponer, el ministro de Salud. Él está a cargo del Ministerio de Salud, no puede ejercer su carrera de doctor, ¿no? Porque simplemente en ese momento su función única es trabajar como ministro de Salud. Muy bien. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene organismos públicos. Estos son entidades descentralizadas o desconcentradas, ¿no? Que no están centralizadas del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público.
y tienen competencias al alcance nacional, como cuáles, como el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Todo esto pertenece al Poder Ejecutivo. Estos organismos están unidos a un ministerio y para su creación y disolución se deben hacer por la ley que da el poder ejecutivo. Ahora hablaremos del otro poder, el poder legislativo. Muy bien, entonces preguntamos, ¿qué es el poder legislativo? Bueno, el poder legislativo tenemos que entender que está conformado por el Congreso de la República. ¿Y qué será eso? Ahora vamos a entender. Este es un organismo representativo de la nación. ¿Por qué es representativo? Porque cada uno de los congresistas, como vamos a ver, son elegidos por medio del voto y de las ciudades o que existen en nuestro país. Su función principal es la representación de la nación, ¿ya? Y ellos están obligados a dar leyes y fiscalizar permanentemente y controlar, ¿no? ¿A quién? El desarrollo económico, político y social de quién? Del país. Así también tienen unas funciones, ¿no? Especiales que les respalda la Constitución. Ellos también pueden hacer reformas. Muy bien, entonces, el Congreso de la República está conformado por 120 congresistas. Estos han sido elegidos por distrito múltiple. Eso quiere decir, por cada cantidad de habitantes que hay en un departamento, tienen derecho a elegir una cantidad determinada de representantes para el poder legislativo, los cuales toman el nombre de congresistas. Bueno, entonces, estos tienen un periodo también, ¿no? Ellos solamente pueden estar 5 años, es decir, coinciden con el periodo que el presidente también está cumpliendo su función en el poder ejecutivo. Entonces, el poder legislativo está encargado de formular leyes y proyectos. Entonces, cada uno de los congresistas va a ir viendo las necesidades de su departamento que está representando o de su región. Entonces va a proponer leyes, va a hacer proyectos de leyes para solucionar determinados problemas que se presentan en la región de la cual han sido elegidos. Entonces, este poder legislativo está representado por una persona que es el presidente del Congreso o por el Parlamento. ¿Cuáles son las funciones del poder legislativo? Muy bien. Las funciones del poder legislativo son dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar y modificar y derogar algunas leyes que no son convenientes, ¿no? Por lo tanto, las anulan o hacen un proyecto para la anulación de una ley que no es conveniente para la ciudadanía. También tienen una función que es velar por el respeto de la Constitución. Entonces, ellos nos obligan de alguna manera con las leyes que dan que nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y las leyes que vean convenientes, ¿no? También tienen la responsabilidad de castigar a los infractores. Otra de las funciones del poder legislativo es aprobar tratados que se den por los límites o tratados comerciales de acuerdo a la Constitución.
También ellos aprueban presupuestos a cada una de las carteras para el beneficio, ¿no? ¿De quién? De la ciudadanía, del Estado. Y ellos tienen la función de autorizar al presidente de la República para salir del país. Si el poder legislativo no le da pase, no le da permiso para que el presidente salga del país, el presidente no puede salir mientras esté en su función como presidente de la República. Así, estas funciones también existen otras más que progresivamente las iremos aprendiendo. Ahora hablaremos del tercer poder. El tercer poder es el poder judicial. ¿Y qué es el poder judicial? Es el que está encargado de ¿qué? De administrar justicia. ¿A través de quién? De sus órganos jurisdiccionales con arreglo de la Constitución y las leyes. Estas leyes deben garantizar la seguridad jurídica, no se olviden, ¿no? Y tutelar quiere decir de protección jurisdiccional para contribuir con el Estado de Derecho, para mantener ¿qué? La paz social y el desarrollo nacional. Entonces, el poder judicial es muy importante porque gracias a su administración legal podemos vivir en un lugar tranquilo, ¿no? Entonces, ¿dónde es la oficina o el local principal del Poder Judicial? Ah, todos lo conocemos. Está cerca al Paseo Colón, ¿no? Y exactamente está frente al Hotel Sheraton. Entonces, el poder judicial tiene un palacio de justicia. Es un edificio muy grande y hermoso. Si lo conocen, es igualito al que está en la fotografía. Tiene una característica muy bella. Bien, su característico de este palacio es que es la Corte Suprema de la República. Este edificio, ¿no? Como dice su nombre, Palacio de Justicia, es el símbolo de ¿qué? Del Poder Judicial. Entonces, el Poder Judicial está conformado, o mejor dicho, está encabezado por la Corte Suprema de la República, que tiene competencia en dónde? En todo el territorio nacional. Entonces, el poder máximo en todo el territorio nacional es la Corte Suprema. En ella están 12 jueces, ¿no? De la Corte Suprema. Bien, después su segundo nivel jerárquico del Poder Judicial son las Cortes Superiores. Estas Cortes Superiores funcionan o tienen la competencia, como se dice, en todo un distrito judicial. Entonces existen en cada departamento distintos distritos judiciales para poder agilizar de resolver los problemas que se den entre los ciudadanos. Ahí se resuelven diferentes litigios, ¿no? Diferentes pleitos, como se dice, ya sea por maltrato físico, por maltrato psicológico, por robo, por choque, por accidente, por todo lo que pueda, por herencia. Entonces, esto se va a resolver ¿dónde? En el Poder Judicial. El tercer nivel del Poder Judicial va bajando para, como les dije, poder ayudar a quién, a la población a resolver sus problemas. El tercer nivel está formado por los juzgados de la primera instancia. Su competencia o el lugar donde ellos pueden desempeñar la labor es aproximadamente en las provincias, ¿no? Vamos, en la provincia de Huaral, Huacho, no se tiene que venir hasta Lima, al Palacio de Justicia para resolver un caso, sino lo pueden resolver en el juzgado de la primera instancia.
Ya si no se puede resolver, van a ir subiendo hasta llegar a la Corte Superior. Finalmente se encuentran los juzgados de paz. Los juzgados de paz se encuentran en cada una de las cortes superiores de los distritos. Ahí es antes de, cuando el problema todavía no es muy fuerte, entonces se va a resolver ¿en dónde? En los juzgados de paz. Y recuerden que su lugar de funcionamiento es en los distritos. Nombraremos algunas funciones. Proponer a la sala plena de la Corte Superior la política general del Poder Judicial, ¿no? A aprobar el plan del desarrollo del mismo. Otra de las funciones es ejercer la administración de justicia a través de sus diferentes instancias. Fijar el número de vocales supremos y titulares. Muy bien, entonces la función del Poder Judicial, como estamos viendo, es aprobar el plan de desarrollo que va a llevar a cabo ¿en dónde? En el país. Entonces también ellos tienen la función de administrar la justicia como debe ser de acuerdo a la Constitución. Y ellos a su vez, ¿qué hacen? Nombran la cantidad de vocales supremos titulares que va a haber en el Poder Judicial. Bueno, chicos, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.